Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la primera parte de la hermana mayor. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por mi RNOUCH. Sinopsis. Reencarnada en el mundo de Demon Slayer, esperaba peligro. Aunque no esperaba despertar como la hermana mayor de Tanjiro Kamado. Ni ver la sangre de su familia manchar la nieve. Armados con el conocimiento de cómo termina esta historia. Chike Kamado jura desafiar el destino mismo. Si Tanjiro debe recorrer el camino de un cazador de demonios, entonces ella lo caminará a su lado. Espada en mano, corazón en llamas. Entrenado por Urokodaki, dominando tanto Water Breathing como Inokami Kagura. Chike se convierte en una nueva variable en un mundo ligado por la tragedia. Sus decisiones se extienden a lo largo de la historia. Salvando a Nezuko de la desesperación, confundiendo los planes de Muzan. E incluso reviviendo poderes que se creían perdidos en el tiempo. Pero con cada victoria vienen consecuencias. Porque en algún lugar de la oscuridad, Muzan Kibutsuji tiembla. Atormentado por una llama familiar que una vez no logró apagar. Llevas la marca de esa espada. La marca del sol. El que más temo. A medida que los hilos del destino comienzan a desgastarse. ¿Puede una hermana mayor reescribir una historia escrita con sangre? Capítulo 1. La noche de la matanza. Nezuko. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Un niño con una ori a cuadros verdes estaba arrodillado en la nieve, afuera de una cabaña de madera en ruinas. Junto a él yacía una niña empapada en sangre de la cabeza a los pies. Cuando se giró hacia la casa, sus ojos temblaron como si un terremoto los hubiera golpeado en su interior, porque todos los que estaban dentro, su familia entera, yacían empapados en carmesí, con los cuerpos desgarrados y arañados hasta quedar irreconocibles. En medio del colapso de su mente, el niño se dio cuenta de que la chica a su lado, su hermana, Nezuko, aún conservaba un leve rastro de calidez. Se secó rápidamente las lágrimas, la cargó sobre su espalda y bajó tambaleándose de la montaña, jadeando en busca de un médico que pudiera salvar a su último familiar restante. Momentos después de que él se fuera, otra niña, también empapada en sangre y heridas, abrió repentinamente los ojos dentro de la cabina, ahogándose en busca de aire. Duele. Duele muchísimo. ¿Qué pasa? Es todo sangre. No puedo respirar. Me estoy ahogando. La chica arqueó la espalda, respirando con dificultad, intentando desesperadamente calmarse. A medida que sus pensamientos se aclaraban, fragmentos de recuerdos y una oleada abrumadora de emociones la invadieron. Kamado, Chike. El mundo de Demon Slayer. Un momento, no había ningún personaje llamado así. Tanjiro es el mayor, Nezuko es la hija mayor, ¿de dónde salió ese espacio para personaje? Chike Kamado inclinó su rostro manchado de sangre hacia el techo, familiar y extraño a la vez. Claro que conocía Demon Slayer. ¿Quién no? Incluso gente ajena al mundo del anime había oído hablar de él. Fue uno de los mayores éxitos de los últimos años. Sus ojos borrosos recorrieron la habitación. Su madre, Kikamado, y sus hermanos menores, Takao, Shigaru y Rokuta, yacían inmóviles. El espeso olor a sangre le revolvía el estómago. Apretando los dientes, Chike obligó a su cuerpo destrozado a moverse. La rigidez hacía que cada movimiento fuera torpe, como el de una marioneta. El dolor se desvaneció, curiosamente, aunque la sangre seguía manando de sus heridas. Entonces el dolor desapareció, pero el sangrado no. La confusión la invadió, pero no era momento para preguntas. Se arrastró por la cabaña, paso a paso tembloroso, hasta llegar a la cocina. Buscó un espejo para verse, pero solo encontró fragmentos rotos brillando en el suelo. Sus recuerdos heredados eran confusos, más llenos de emoción que de pensamiento. Se llevó una mano a la cabeza, que le dolía, e intentó salir de la cocina, pero en cuanto salió, su cuerpo, reticente, la traicionó y se desplomó en la nieve. Maldita sea. Me arrastras a otro mundo, vale, pero no podrías al menos darme un cuerpo funcional. No pido músculos como los de Mitsuri, pero tal vez algún tipo de habilidad para hacer trampa. Algo.
Ella yacía tendida en la nieve, sus labios apenas podían moverse, pero su mente rugía como una tormenta. Maldijo a cualquier fuerza cósmica que la hubiera enviado allí, sin vulgaridades, solo golpes precisos de pura frustración dirigidos directamente al orgullo del cielo. El cielo, naturalmente, no dio respuesta. Pasó el tiempo. Tanjiro y Hiyuto Mioka ya habían terminado los acontecimientos de la primera escena. Tanjiro regresó a su casa con Nezuko, quien, aunque convertida en demonio, había recuperado la conciencia. Había planeado reunir y enterrar a su familia, pero cuando vio la figura tendida en la nieve afuera, la hermana que debería haber estado muerta adentro, sus ojos se abrieron en shock. Hermana mayor. Él corrió hacia ella, seguido de cerca por Nezuko con sus ojos redondos y ansiosos, pisando fuerte en pánico. Tanjiro se arrodilló y colocó un dedo tembloroso bajo la nariz de Chike. Un leve suspiro. Aún con vida. Está viva. Si logro llevarla a un médico en el pueblo, quizás aún haya tiempo. Le temblaban las manos al hablar, y las lágrimas de Nezuko rodaban por sus mejillas como cuentas. Ahora no es momento de llorar. Tanjiro se secó la cara con el dorso de la mano, superó el cansancio y volvió a cargar a Chike sobre su espalda. Con Nezuko a su lado, bajó corriendo la montaña hacia el asentamiento más cercano. Al pie de la montaña, encontraron a un médico del pueblo. En cuanto vio a la niña a lomos de Tanjiro, se quedó paralizado. Estas heridas, ella no va a sobrevivir a esto. Doctor. Por favor, salve a mi hermana. Suplicó Tanjiro con la voz entrecortada. Nezuko asintió frenéticamente a su lado, con su pequeña cabeza balanceándose como un juguete motorizado. Pero el médico guardó silencio. Incluso a primera vista, podía darse cuenta de que esas lesiones estaban mucho más allá de lo que un médico rural podía tratar. Lo siento, dijo finalmente en voz baja. No puedo hacer nada. La compostura de Tanjiro se rompió. La peor desesperación no es la ausencia de esperanza, es recibir esperanza y luego arrebatársela. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró, temblando. Nezuko tampoco pudo contener las lágrimas, sus ojos se hincharon como pequeños granos de tristeza. Y entonces, en la espalda de Tanjiro, los ojos de Chike se abrieron de golpe. Su cuerpo estaba destrozado, pero su mirada estaba viva. No llores, murmuró débilmente. Aún no estoy muerta. Todos se quedaron paralizados. El médico, en particular, parecía como si hubiera visto un fantasma. 1000 palabras de incredulidad se condensaron en una sola maldición en voz baja, mientras Chike, todavía colgada del hombro de Tanjiro, miraba hacia adelante con ojos de pez muerto. Honestamente, ella tampoco estaba segura de por qué seguía viva. Pero si lo estaba, probablemente no moriría pronto. Quizás un pequeño bono de transmigración, no. Su prioridad ahora era simple, acostumbrarse a ese cuerpo. Tanjiro, puedes bajarme ahora, dijo en voz baja. Pero tanto Tanjiro como Nezuko se congelaron inmediatamente alarmados. Nezuko sacudió la cabeza salvajemente, agitando los brazos en protesta. La voz de Tanjiro fue firme y absoluta, no. No lo haré. Chike parpadeó al ver sus caras aterrorizadas. Entonces lo entendió. Bájame, pensaron que significaba déjame morir. Dios mío. Ambos hermanos eran prodigios lingüísticos, una tragedia. Capítulo 2. La chica en silla de ruedas se pone de pie. Quiero estar de pie. De pie. Oh. Pero, hermana, ¿estás segura? Sigues muy herida. Cuando Tanjiro finalmente entendió lo que Chike quería decir, exhaló aliviado, pero la preocupación aún persistía en sus ojos. Cualquiera que viera sus heridas dudaría. Chike negó con la cabeza. No le dolía mucho, simplemente no podía moverse con facilidad. Tras un momento de vacilación, Tanjiro asintió y la bajó con cuidado. Sus pies tocaron el suelo, pero sus piernas cedieron al instante. Casi volvió a caer, de no ser por Tanjiro y Nezuko, que la sujetaron por ambos lados. Esto es tan vergonzoso. Chike bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas.
Nunca en su vida se había imaginado necesitar el apoyo de alguien para ponerse de pie. En su mundo anterior, podía hacer una voltereta hacia atrás de pie sin despeinarse. Hermana, ¿estás bien? Estoy bien, solo que, tengo las piernas débiles. Jadeaba con dificultad, luchando por mantener el equilibrio. Tanjiro y Nezuko supusieron que era de dolor, pero para el médico que la observaba, toda la escena parecía absurda. Él ya había decidido que ella no estaba realmente herida, solo le estaba gastando una broma cruel. Los niños de hoy en día, murmuró el doctor, despidiéndolos con un gesto. Bueno, lo dejaré pasar esta vez. Ahora déjenme en paz. Regresó a su casa y cerró la puerta. Tanjiro comenzó a tocar de nuevo, esperando ayuda, pero Chike lo detuvo. Hermana. Está bien. No creo que necesite un médico. Las palabras no sonaban convincentes, no con ella tambaleándose sobre sus pies, pero Tanjiro todavía le creía. Porque ella era su hermana. Tras salir de la casa del doctor, Tanjiro decidió regresar a la montaña para enterrar como es debido a su madre y hermanos. Chike y Nezuko estuvieron de acuerdo. Pero antes, Tanjiro huyó a algún lugar. 10 minutos después, salió corriendo del taller de una carpintería, empujando una silla de ruedas de madera hecha a mano. Hermana, usa esto por ahora. Tanjiro sonrió, orgulloso de su solución. Claro que no la dejaría regresar caminando. La silla de ruedas no era barata, y Tanjiro llevaba poco dinero. Pero era muy querido en el pueblo, el carpintero con gusto le prestó crédito. Al ver esa sonrisa sincera, Chike bajó la mirada, conmovida. Tanjiro es realmente muy amable. Hubo muchos protagonistas masculinos gentiles en el anime, pero la amabilidad de Tanjiro se destacó incluso entre ellos. Su leve sonrisa solo alegró aún más a Tanjiro. En silencio, hizo una promesa en su corazón: protegeré a mis dos hermanas, pase lo que pase. Chike se sentó en la silla de ruedas, Tanjiro la empujó y Nezuko lo siguió junto a ellos, con los ojos curvados como medias lunas mientras hacían su lento regreso por el camino nevado. Cuando llegaron a la cabaña, el aire se volvió pesado otra vez. Tanjiro entró en silencio, sacó a su madre y hermanos y los enterró cerca de la casa. Con las manos juntas, oró, prometiendo venganza y encontrar una manera de hacer que Nezuko volviera a ser humano. Después de la oración, se volvió hacia sus hermanas. Quiso decirles, vamos, pero entonces recordó, aún no le había contado todo a Chike. Entonces contó lo que había sucedido, su encuentro con Hiyu Tomioka y lo que Hiyu le había contado. Mientras hablaba, observaba su rostro con atención, temeroso de que no lo aceptara. Su hermana siempre había sido tranquila y de mente abierta, pero la palabra, demonio, podía conmover el alma de cualquiera. Así es, dijo en voz baja. Hiyu me dijo que buscara a un anciano llamado Sakonji Urokodaki. Para vengar a nuestra familia, tengo que hacerme más fuerte. Apretó los puños mientras hablaba. Chike bajó la cabeza, en silencio. Tanjiro pensó que sentía dolor, o que estaba asustada por lo que había oído. Abrió la boca para consolarla, pero ella respiró hondo y levantó la vista. Entonces ve, dijo. Encuentra a Sakonji Urokodaki. Voy contigo. Sus ojos, aunque sombreados por el cansancio, brillaban con una luz feroz. Tanjiro se quedó paralizado. Quería que ella descansara a salvo, no que viajara a través de montañas y peligros. No porque lo frenara, sino porque no soportaba verla sufrir de nuevo. Hermana, deberías descansar. Yo me encargaré, dijo apresuradamente. Pero Chike Kamado no era del tipo que se quedaba sentada de brazos cruzados mirando al protagonista subir de nivel mientras ella se ausentaba hasta el final. Claro, ser arrojada a este mundo fue repentino, tal vez incluso cruel, pero ella no estaba dispuesta a hacer nada. Todavía podía sentir la persistente desesperación e impotencia de la Chike original, el dolor de ver morir a su familia, impotente para detenerlo, antes de ser asesinada por el propio Muzan. Muzan se había autoproclamado una fuerza de la naturaleza, dijo que morir a manos de él no era diferente a morir en una tormenta o un terremoto. Que era simplemente inevitable. Que sobreviviera fue suerte.
¡Qué completa tontería! El solo pensarlo le hacía querer golpearlo y atravesarlo con una fuerza inimaginable. Chique inhaló, exhaló lentamente y se estabilizó. Tenía que ser paciente. En ese momento, ni siquiera podía mantenerse en pie. Necesitaba adaptarse, entrenar y, finalmente, dominar el Inokami Kagura. Estoy deseando volver a verlo, pensó. Sostendré mi espada roja Nichirin, bajaré la cabeza y preguntaré, ¿cuánto crees que vale la vida? Su expresión, imaginó, no tendría precio. Una sonrisa delgada y misteriosa se dibujó en su rostro. Tanjiro, observando, parpadeó nerviosamente. ¿En qué está pensando mi hermana? Esa sonrisa es aterradora. Capítulo 3 Golpe veloz, primera muerte de un demonio. En un estrecho sendero rural, un niño pequeño avanzaba con dificultad, empujando una silla de ruedas con una mano y una cesta de bambú atada a su espalda. Dentro de la canasta estaba sentada su hermana, Nezuko, mientras su hermana mayor, Chike, descansaba en la silla de ruedas de madera. Su destino era el monte Sahiri, y todo gracias a la determinación de Tanjiro habían llegado tan lejos. Cargando a un hermano y empujando a otro, incluso Chike se sintió un poco culpable al verlo esforzarse tanto. Su recuperación aún distaba mucho de ser ideal. Podía moverse brevemente si lo intentaba, pero su resistencia se agotaba rápidamente. En el mejor de los casos, calculaba que tardaría un mes en volver a caminar con normalidad. Chike suspiró, cabizbajo. Un mes. No mucho, pero tampoco corto. Tanjiro, detrás de ella, seguía mirando la espalda de su hermana con silenciosa preocupación. ¿Podrá realmente recuperarse de esas heridas? Ahora se veía bien, quizá demasiado bien. Aparte de sus piernas debilitadas, no presentaba otros síntomas. Podría haber sido afectada por el ataque de Musan, o incluso haberse convertido en un demonio como Nezuko. Pero antes de que pudiera pensar más, un rayo de sol atravesó los árboles, destrozando sus pensamientos. No. Los demonios le temen al sol, se recordó. Su hermana ni siquiera se inmutó. Eso solo le dio vueltas la cabeza. Rascándose la nuca, Tanjiro murmuró, nunca entenderé esto. Los tres continuaron hasta que llegaron al pie de una pequeña montaña no lejos del monte Sahiri. Monte Sahiri. Para llegar, primero tendrás que cruzar esta cresta, advirtió una amable aldeana cuando Tanjiro le preguntó por el camino. Llevas una carga enorme, y esa chica no se ve bien. Es peligroso. Tanjiro hizo una reverencia cortés. Muchas gracias, señora. Sin perder un segundo, se dio la vuelta y emprendió el camino. El tiempo apremiaba, tenía que encontrar a Sakonji Urokodaki cuanto antes. El sol se puso detrás de los árboles y, cuando cayó el anochecer, un pop sordo se escuchó detrás de él, la tapa de la canasta se abrió y la cabeza de Nezuko asomó. Ahora que la luz del sol se había ido, por fin podía respirar con libertad. Y, por supuesto, prefería estar cerca de sus hermanos en lugar de estar apretada dentro de una caja. Hablaban mientras viajaban, sus risas suaves en el aire frío. Y mientras lo hacían, fragmentos de los recuerdos de la chica original comenzaron a aflorar en su mente, recuerdos de su familia, su hogar y el calor que había perdido. Tanjiro habló alegremente para mantener el ánimo en alto, mientras Chike, con los ojos cerrados, miraba en silencio la historia de Demon Slayer en su cabeza desde la perspectiva del protagonista. En este mundo, ella era real, Chike Kamado, la verdadera hija mayor de la familia Kamado. Un personaje que no existía en el anime, pero que ahora sí. Mientras vagaba entre la reflexión y el recuerdo, Tanjiro se detuvo de repente. Sus pupilas temblaron al olfatear el aire. Sangre. Huelo sangre. El sendero de montaña que tenemos delante es estrecho. Alguien debe estar herido. En el momento en que percibió el olor, sus instintos tomaron el control y dio un paso adelante, pero la voz de Chike cortó bruscamente el aire. Tanjiro. Espera. Se giró, sobresaltado. Pero, hermana, alguien podría estar herido. Piénsalo un segundo. Su tono era tranquilo, pero firme. No oímos antes que la gente suele desaparecer en esta montaña.
Sangre y desapariciones juntas, ¿qué crees que significa eso? Las palabras de Chique cayeron como agua helada. Se quedó paralizado. Gente desaparecida. Olor a sangre. La oscuridad se cernía sobre él. Solo podía significar una cosa, un demonio. Tanjiro dudó. ¿Y si no lo era? ¿Y si de verdad había alguien que necesitaba ayuda y él no hacía nada? Pensar en esa culpa lo quemaba por dentro. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó en voz baja. Ignorarlo. Ignorarlo. Chique sonrió levemente. ¿Por qué ignorarlo si podemos matarlo? Tanjiro parpadeó, atónito. Esperaba cautela, no agresión. Claro, eso era precaución, de otro tipo. Sabía lo que se avecinaba. Aquí era donde Tanjiro se enfrentaría a su primer encuentro real con un demonio. Era mejor controlar la situación que caer en ella a ciegas. Acércate, susurró Chique. Tanjiro se inclinó y ella rápidamente delineó un plan, su voz baja, mesurada, casi inquietantemente tranquila. Cuando terminó, la expresión de Tanjiro osciló entre la incredulidad y el asombro. 10 minutos después. Llegaron al origen del olor, un pequeño santuario enclavado entre árboles, con sus faroles de papel titilando débilmente. El silencio era denso. Demasiado denso. Tanjiro respiró hondo y abrió la puerta. ¿Hay alguien aquí? ¿Están bien? Apenas terminó las palabras cuando la escena lo golpeó. Cadáveres. Varios de ellos, destrozados e inmóviles. La sangre empapaba las tablas del suelo. Y entre ellos había un demonio, con sus garras goteando sangre. La criatura se giró perezosamente al oír el ruido, visiblemente irritada. ¿Está bien? Obviamente no. Me muero de hambre, mocoso. No interrumpas mi comida. Aporrear. Antes de que pudiera terminar, algo giró en el aire, una hacha giratoria se estrelló contra su cráneo con un crujido húmedo, incrustándose profundamente en su cabeza. El demonio se congeló. Los demonios de bajo nivel tenían regeneración, sí, pero no rápida ni indolora. La agonía de ser decapitado en medio de un pensamiento lo aturdió por completo. ¡Arg! Su grito resonó por todo el santuario. Pero Tanjiro no esperó. Ahora. Cargó hacia adelante, sacó el hacha de un tirón y la blandió de nuevo, 1, 2, 3 veces, cada golpe alimentado por el terror, la desesperación y el recuerdo muscular de años pasados cortando leña. El demonio se tambaleó y su cuerpo apenas pudo mantenerse unido. Los demonios solo podían ser asesinados de 4 maneras. Armas de fuego y explosivos, balas especiales o pólvora negra pesada. La luz del sol, la muerte más pura para cualquier demonio, incluso para el rey demonio. Hojas de Nichirino, armas de material similar. Agotamiento, drenar la resistencia de un demonio hasta que falla la regeneración. Tanjiro solo tenía la cuarta opción. Su hacha estaba afilada, su cuerpo entrenado y su voluntad inquebrantable. No tengas miedo, murmuró. Sigue adelante. Un estrique. 2. 3. Los golpes llegaron más rápido, más fuertes, hasta que el cráneo del demonio finalmente se partió y su cuerpo colapsó con un ruido sordo. Ni siquiera llegó a terminar su última palabra. Tanjiro se quedó allí, jadeando, con sangre salpicada en sus manos y el aire cargado de silencio. Detrás de él, la voz tranquila de Chique finalmente lo interrumpió. Buen trabajo, Tanjiro. Capítulo 4. Sakonji Urokodaki. Lo hicimos. Tanjiro cayó al suelo con un golpe sordo, con el pecho agitado. No era lo mismo que matar a un humano, pero el peso en sus manos, el golpe sordo de carne y hueso, no se sentía tan diferente. La única diferencia real era que matar a un demonio no traía culpa. Lo había hecho bien. Incluso mejor de lo que Chique esperaba. Había supuesto que dudaría, pero esta vez no lo hizo. Por otro lado, en la historia original, su vacilación provenía de la duda, se preguntaba si la roca en sus manos podría siquiera aplastar el cráneo de un demonio. Pero aquí, armado con un hacha de acero, no había necesidad de dudar. 1 o 2 golpes bastaron.
Chike estaba a punto de levantar las manos para aplaudirlo cuando escuchó aplausos detrás de ella. Aplaudir. 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 Un hombre con una máscara de Tengu permanecía allí, silencioso como una sombra, su presencia repentina e ingrávida. Sus pasos habían sido exactamente como se describía, rápidos y silenciosos. Bien hecho, dijo el hombre enmascarado mientras se acercaba, sin dejar de aplaudir. Rápido, preciso y limpio. Tus movimientos superaron mis expectativas. Eres el niño que mencionó Hiyu, ¿verdad? Lo has hecho mejor de lo que pensaba. El misterioso anciano, tal como lo esperaban, no era otro que Sakonji Urokodaki, el famoso entrenador del cuerpo de cazadores de demonios. Tanjiro parpadeó, frotándose la nuca con torpeza. Solo seguí el plan de mi hermana, señor. Fue todo idea suya. Ah. Urokodaki ladeó la cabeza. Su mirada se dirigió a la chica en silla de ruedas. La tuya. No había oído hablar de ella por Hiyu. La chica en silla de ruedas fue una completa sorpresa. Y esa emboscada, ejecutada con tanta astucia, había sido su plan. La observó en silencio. Entonces dime, si este chico no hubiera podido acabar con el demonio, ¿qué habrías hecho? ¿Huir? ¿O luchar? Claro que habría luchado, respondió Chike con calma. La verdad es que el hecho de que Tanjiro lo acabara tan limpiamente ya superó mis expectativas. Ah, sí. Repitió el enmascarado, intrigado. Así que sí tenías un plan B. Desde su perspectiva, era simple. Si el chico fallaba, la situación habría cambiado instantáneamente, un humano contra un demonio furioso, mientras que el otro era una chica indefensa en una silla. Sin embargo, la chica que tenía delante no encajaba en esa imagen. Antes de que el pensamiento pudiera terminar de formarse, Chike se levantó lentamente de su silla de ruedas. Sus piernas temblaban levemente, pero se mantuvo erguida. Así que eso es, murmuró Urokodaki. Una finta. Querías que el demonio pensara que estabas indefenso, para tentarlo a exponerse y que Tanjiro pudiera atacar. Creía haber desentrañado su secreto, y en realidad, su suposición no era del todo errónea. Pero Chike no se molestó en corregirlo. De hecho, dejarlo pensar eso le beneficiaba. La hacía parecer inteligente. Confiable. A su lado, tanto Tanjiro como Nezuko entraron en pánico a la vez. Hermana mayor. Lo siento. Chike juntó las manos e hizo una ligera reverencia. Siento haberlos preocupado. La mirada de Urokodaki se suavizó tras la máscara. Por un instante, vio destellos de sus antiguos alumnos, rostros jóvenes, llenos de fuego y esperanza. Los primeros rayos del amanecer se extendieron por el bosque. Tanjiro entrecerró los ojos ante la cegadora luz del sol, y luego se quedó paralizado. Nezuko. Se giró presa del pánico. Ella no soportaba el sol. Siguió su olor hasta el santuario donde habían luchado, donde ella ya se había refugiado a la sombra. El alivio inundó su rostro. Entonces, sin hacer ruido, Urokodaki apareció detrás de él. Eres Tanjiro Kamado, ¿verdad? Sí, señor. Soy Tanjiro Kamado. El chico se enderezó, con los nervios por todas partes. Ya sabía quién era, el hombre que Hiyu le había mandado buscar. Si Hiyu Tomioka era fuerte, entonces el hombre al que respetaba debía ser aún más fuerte. Y, en verdad, Sakonji Urokodaki no era un hombre común. Era el antiguo Asira del agua, una vez uno de los más fuertes de todos los cazadores de demonios. Mataste a ese demonio usando el plan de tu hermana, dijo Urokodaki con seriedad. Eso significa que no contará para tu juicio. Tendré que ponerte a prueba yo mismo para ver si tienes la fuerza para unirte al cuerpo de cazadores de demonios. No fue una aceptación inmediata, pero los ojos de Tanjiro se iluminaron de todas formas. Entendido. Bien. Lleva a tu hermana y sígueme. Yo me encargaré de tu otra hermana. Y así, una extraña visión apareció en los caminos de montaña, un anciano con máscara de Tengu corriendo más rápido que un joven, empujando una silla de ruedas como si no pesara nada. Detrás de él, Tanjiro jadeaba,
intentando seguirle el ritmo, con la caja a la espalda rebotando a cada paso. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era tan rápido este anciano? No solo rápido, sino constante. Durante horas, su velocidad no disminuyó. Chique, mientras tanto, estaba atrapada entre el asombro y la euforia. El viento azotaba su cabello y las ruedas traqueteaban bajo ella. Esto es increíble. No parecía una silla de ruedas, parecía un viaje en montaña rusa por las montañas. Cuando llegaron al pie del monte Sahiri, el cielo había pasado de la noche al amanecer y luego al anochecer nuevamente. Tanjiro se tambaleó, apenas podía mantenerse en pie, apoyando las manos en las rodillas. Ja, ¿me reconoces ahora? La voz de Urokodaki sonaba tranquila. La prueba apenas comienza. Sube la montaña. Yo cuidaré de tus hermanas. Le explicó brevemente lo que le esperaba a Tanjiro, las trampas, las pruebas de olor, la agotadora subida. Tanjiro tragó saliva con dificultad, se enderezó y comenzó el ascenso con determinación. Una vez que el niño desapareció entre los árboles, Urokodaki se giró hacia Chike. Tras la máscara, su mirada se agudizó con un extraño destello de curiosidad. Chica, dijo en voz baja. ¿Puedo hablar un momento contigo? Capítulo 5. El cuerpo que cambió. Dentro de una pequeña cabaña en la base de la montaña, Nezuko estaba profundamente dormida, su suave respiración era el único sonido en la habitación. Frente a ella, Chike Kamado estaba sentada cara a cara con Sakonji Urokodaki. El aire entre ellos era tenso, cargado de preguntas no formuladas. Chica, comenzó Urokodaki, con su voz profunda detrás de la máscara de Tengu, puedes quitarte la ropa. Aunque Chike se había preparado mentalmente para algo así, las palabras la golpearon como un martillo. Su expresión se contrajo sin control. Viejo Urokodaki. Sé que no eres ese tipo de persona, pero aún así, puedes no decirlo así. Quieres decir, que quieres revisar mis heridas, ¿verdad? Con esto debería bastar. Tiró de su ropa con calma, dejando al descubierto un hombro. Una profunda cicatriz se extendía hacia abajo, desapareciendo bajo la tela. Tras la máscara, Urokodaki entrecerró los ojos ligeramente. Esperaba heridas, pero esto era peor de lo que imaginaba. Una persona normal ni siquiera debería estar de pie después de sufrir algo así. Su respiración debería ser débil, su cuerpo frágil. Sin embargo, se acercó más. La herida latía débilmente, curándose sola. Increíble, murmuró. Ya se está regenerando. A este ritmo, podría sanar por completo, sin siquiera dejar cicatriz. Ese nivel de recuperación supera con creces cualquier capacidad humana. Entonces, preguntó Chike en voz baja, ¿qué estás diciendo? Sospecho que tu cuerpo ha sufrido un cambio, dijo Urokodaki. Quizás similar al de tu hermana Nezuko, pero diferente. La luz del sol no te daña, y si no sientes sed de sangre ni hambre de humanos, entonces esta transformación es. Su voz se fue apagando al darse cuenta de que su entusiasmo era evidente. ¿Y quién podría culparlo? Semejante fenómeno desafiaba todo lo que el cuerpo sabía. Los demonios obtenían su poder a costa de la luz del sol y la cordura, sin embargo, esta chica parecía haber evolucionado, no involucionado. Si realmente fuera evolución, un ser más fuerte que un humano, pero libre de debilidad demoníaca, entonces el equilibrio de 1000 años de lucha podría cambiar para siempre. Urokodaki pensó que si este poder pudiera replicarse, el cuerpo de cazadores de demonios finalmente podría cambiar el rumbo. Pero si esta evolución provenía de sangre demoníaca, causaría división entre las filas. Eso también debía considerarse con cuidado. Chike, observando su cálculo silencioso, pudo adivinar qué expresión tenía debajo de la máscara. Su cuerpo era innegablemente extraño. Sus heridas se estaban cerrando, el dolor se desvanecía. No sentía hambre de carne ni de sangre. La luz del sol no la quemaba. Sin embargo, dentro de ese frágil marco, podía sentir algo más, una fuerza tranquila y dormida que parecía ilimitada. Pasaron las horas. Afuera, se oyeron pasos acercándose a la puerta, pum, pum, pum.
La puerta se abrió y Tanjiro entró tambaleándose, jadeando y con la frente llena de sangre. Yo, he vuelto. Al segundo siguiente se desplomó en el suelo. Urokodaki giró su mirada hacia él, luego miró hacia la ventana, juzgando la hora por la luz. Tan rápido. El chico ya había aprobado la prueba. Su resistencia y determinación superaron las expectativas. Un niño con una fe inquebrantable, una niña demonio que desafió su hambre y ahora, una joven que encarnaba la evolución misma. Urokodaki dejó escapar un zumbido bajo detrás de su máscara. Interesante. Luego habló en voz alta, el entrenamiento comienza mañana. La mañana siguiente. Tanjiro se levantó antes del amanecer. Urokodaki empezó a enseñarle sobre los demonios, su anatomía, sus debilidades, sus propiedades regenerativas. Tanjiro escuchaba atentamente, con los ojos abiertos por el asombro, tomando notas de vez en cuando. Chike estaba sentada cerca, escuchando también. Ya sabía casi todo, pero fingir atención era de buena educación. Al terminar las clases, Urokodaki comenzó el entrenamiento físico. Colocó trampas en las montañas y le ordenó a Tanjiro correr, esquivar y escalar hasta que pudiera cruzarlas todas sin ser atrapado. Luego vinieron los ejercicios con espada. Urokodaki le entregó una espada de práctica para simular un combate real. Chike, aún recuperándose, solo podía mirar desde un costado. Pero cada día sentía la diferencia. Su curación no solo era rápida, sino que se estaba acelerando. En una sola semana, todas las heridas habían desaparecido, no había cicatrices ni dolor. Y por primera vez desde aquella noche, se sintió completa. Cuando Tanjiro completó el curso de trampa de montaña, llegó el momento de comenzar el entrenamiento de esgrima. Ese día, mientras Urokodaki hablaba con Tanjiro, Chike se levantó de su silla de ruedas. Lenta y deliberadamente, un paso, luego otro, caminó hacia ellos. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Tanjiro se giró en estado de shock, casi dejando caer su espada. Hermana. ¿Estás de pie? La silla de ruedas. Ruido sordo. Antes de que pudiera terminar, un puño cayó sobre su frente dura como el hierro con un fuerte crujido. ¡Ay! Podemos dejar de mencionar la silla de ruedas cada 5 minutos, dijo Chike con frialdad. Ha pasado una semana. No pienso quedarme en esa cosa para siempre. Tanjiro parpadeó, completamente perdido. De verdad es normal recuperarse de heridas así en una semana. Urokodaki observó en silencio. Incluso detrás de la máscara, sus ojos brillaban. Esta ya no era una chica frágil. Su piel resplandecía de salud, su cabello rojizo relucía bajo la luz, y aunque compartía la calidez de Kamado, su porte era diferente al de Nezuko, una belleza serena con una determinación serena. Muy bien, dijo Urokodaki al fin. Puedes entrenar con Tanjiro. Le entregó a Tanjiro una de sus espadas de madera y luego le ofreció otra a Chike. No hubo más vacilación. Cuando los dos hermanos tomaron sus posiciones, Urokodaki enderezó su postura. Antes de enseñarles la respiración del agua, primero necesitaban aprender los conceptos básicos, el flujo de la espada, el ritmo del cuerpo, la unidad de la respiración y el golpe. Había esperado que esto tomara 2 años. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta, que sus expectativas eran demasiado bajas. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. Capítulo 6. Un cuchillo sigue siendo una hoja. Una espada es frágil, dijo Sakonji Urokodaki con voz firme tras la máscara de Tengu. Puede soportar una gran fuerza longitudinal, pero casi ninguna tensión lateral. Al blandirla, la hoja y el movimiento deben mantenerse perfectamente alineados. Incluso una ligera desviación debilita el golpe o destroza el arma por completo. Mientras hablaba, levantó su propia espada y demostró su poder. Con un movimiento fluido, SHFF. La espada cortó limpiamente un grueso poste de madera. No subestimes esa hazaña. Partir un tronco así no solo requería fuerza, sino control, precisión y unidad de aliento. Tanjiro Kamado, con los ojos abiertos de admiración, inmediatamente tomó su turno.
Rugió y golpeó con fuerza. Ruido sordo. La espada quedó atrapada en la mitad de la madera. A pesar de su potencia bruta, su ángulo era erróneo. El miedo a romper el arma lo frenaba. Urokodaki suspiró. No le sorprendió, pero aún así merecía un sermón. Mientras corregía la postura de Tanjiro, Chike Kamado agarró con cuidado la espada que Urokodaki le había entregado. Su mirada se desvió hacia el poste que Tanjiro no había logrado cortar. Entonces, WOHSH. La hoja destelló. El poste se partió en dos, y una mitad rodó lentamente hasta el suelo. Tanto Tanjiro como Urokodaki se congelaron, sus cuellos crujieron mientras se giraban hacia ella. Hermana, ¿cómo? Balbució Tanjiro. Ah, yo solo, lo hice. Chike parpadeó, casi avergonzada. Lo cierto era que, en cuanto tocó la espada, sintió algo, un flujo instintivo. Simplemente lo siguió. Entonces se dio cuenta y declaró con total seriedad, bueno, un cuchillo de cocina sigue siendo un cuchillo, no. He usado uno toda mi vida. La primera teoría de Chike, un cuchillo sigue siendo una hoja. Urokodaki casi se cae de bruces tras la máscara. Técnicamente cierto, pero poco lógico. Un cuchillo de cocinero y una katana no eran intercambiables. Aún así, los ojos de Tanjiro se iluminaron con una claridad repentina. Oh. Eso tiene sentido. Hermana, siempre has sido increíble con el cuchillo. No se equivocaba. En casa, la mala salud de su padre significaba que los niños mayores se hacían cargo de las tareas del hogar pronto. Nezuko se encargaba de la costura y de los hermanos menores. Tanjiro cortaba leña y hacía los recados. Chike dirigía la cocina. Su habilidad con el cuchillo era una leyenda familiar, rápida, precisa y elegante. Tanjiro a menudo se maravillaba con el rítmico sonido de sus cortes, ese movimiento borroso que parecía casi artístico. Así que cuando la vio cortar un tronco de un solo golpe, ya ni siquiera se sorprendió. Si alguien podía unir la cocina y la esgrima, esa era su hermana. Sonriendo, Tanjiro apretó con más fuerza su espada. Si mi hermana puede, yo también lo haré. En la línea de tiempo original, Tanjiro entrenó durante 2 años completos con Urokodaki antes de dominar las 10 formas, pero con Chike aquí, su motivación se había duplicado. Ya no estaba solo. Mientras Nezuko dormía tranquilamente en su caja, Tanjiro se lanzó a entrenar y Chike comenzó a explorar los misterios de su propio cuerpo. Aunque ya no necesitaba la silla de ruedas, su resistencia seguía flaqueando. Se cansaba con facilidad, incluso cuando su fuerza parecía antinatural. Un equilibrio extraño, como si su cuerpo exigiera un intercambio equitativo por su poder. Entrenó respiración acuática junto a su hermano. Algunos se preguntarán, ¿por qué no la Inokami Kagura, la danza del dios del fuego? Sencillo, era demasiado. El Inokami Kagura, la ancestral respiración solar, fue abrumador. Incluso Tanjiro, 2 años después, casi se desplomó tras unos pocos movimientos de la danza llameante. Era como intentar lanzar un hechizo de alto nivel sin maná, podías, pero te desangrarías. La respiración acuática, por otro lado, era más suave, uno de los 5 estilos de respiración fundamentales. Equilibrada, fluida y adaptable. La mayoría de los cazadores de demonios comenzaron con ella. Sus 10 formas eran a la vez hermosas y mortales. Primera forma, corte en la superficie del agua. Segunda forma, rueda de agua. Tercera forma, danza fluida. Cuarto curso, marea en huelga. Quinto curso, bendita lluvia después de la sequía. Sexto curso, whirlpool. Séptima forma, drap ripple thrust. Octavo grado, cuenca de la cascada. Noveno grado, flujo de agua salpicada turbulento. 10ª forma, flujo constante. Cada uno tenía su propio ritmo y estado de ánimo, la elegante danza de la tercera forma, la misericordia de la quinta forma, la marea implacable de la 10ª forma. Chike practicó diligentemente y un día, cuando su espada trazó el arco de un corte en la superficie del agua, ondas azules brillaron hacia afuera como luz líquida. Su respiración se entrecortó.
Era eso, agua de verdad. Una mirada más cercana reveló la verdad, no era agua real, sino aura de espada, la visualización del flujo de su respiración. Claro, pensó. Si respiración de agua realmente liberara agua, respiración de fuego encendería llamas y respiración de trueno lanzaría rayos. Si eso fuera literal, el cuerpo de cazadores de demonios no solo serían guerreros, serían desastres naturales ambulantes. Los días se convirtieron en semanas. Ambos hermanos mejoraron mucho más rápido de lo que Urokodaki jamás había esperado. Su plan de entrenamiento, cuidadosamente elaborado durante años, se vino abajo ante la velocidad de su progreso. La noche descendió. Chike yacía en su futón, mirando al techo. Lentamente, sus ojos se cerraron. Y una vez más, el mismo sueño regresó, el que la había atormentado desde que llegó a este mundo. El hogar Kamado, cálido y tranquilo. Su madre, gentil y amable. Nezuko, elegante y dulce. Los hermanos menores, juguetones pero de buen comportamiento. Chike estaba parada en la cocina, inspeccionando los ingredientes en el mostrador, preguntándose cómo hacer que la comida de esa noche fuera aún más sabrosa. Entonces. Tío Uzi. Tío Uzi. Tío Uzi. ¿Quién está ahí?, llamó. No es hermano, simplemente se fue, respondió uno de los niños. Lo traeré. Lo traeré. Gritó Takao, corriendo hacia la puerta. Baja la velocidad, Takao, gritó su madre, levantándose para seguirlo. Hacer clic. La puerta se abrió. Un hombre de traje negro estaba afuera, alto, pálido, sonriendo levemente. Sus rasgos tenían un asombroso parecido con los de Michael Jackson. Buenas noches, dijo amablemente. Capítulo 7. La tragedia de Kamado. El joven de la puerta irradiaba una gracia inquietante, su ropa y porte refinados no se parecían a nada que la familia Kamado hubiera visto jamás. Parecía pertenecer a otro mundo. Takao Kamado estiró el cuello hacia arriba, observando al extraño con asombro y confusión. Nunca había visto a nadie así. Cuando su madre, Ki Kamado, se acercó apresuradamente, le puso una mano suave en el hombro y miró al visitante con cautelosa cortesía. Disculpe, preguntó en voz baja. ¿Quién es usted? ¿Qué le trae por aquí? La sonrisa del hombre permaneció intacta. Musan Kibutsuji entrecerró los ojos levemente y su voz sonó suave como la seda. 1, 2, 3. Contó en voz baja, con la mirada perdida de un miembro de la familia a otro. Tienen una familia bastante grande. Mientras levantaba una mano pálida, sus uñas comenzaron a crecer, largas y afiladas, estirándose de forma antinatural ante sus ojos. Una presión sofocante llenó la casa. Incluso en la cocina, Chike Kamado se quedó paralizada, con el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. Sintió una opresión en el pecho. Algo andaba mal, terriblemente mal. Dejó el cuchillo y se giró hacia la puerta, con la confusión transformándose en miedo. El aire se sentía pesado, la luz se atenuó. Para cuando salió y vio lo que estaba sucediendo. Su mente se quedó en blanco. Un hombre bien vestido estaba allí, con el brazo clavado en el pecho de su madre. La sangre se acumulaba a sus pies. Sus hermanos menores, Takao, Shigaru, Rokuta, yacían inmóviles en el suelo, con el carmesí extendiéndose bajo ellos. Chike no sabía quién era. Ninguno de ellos lo sabía. No había razón, ni advertencia, ni lógica en la masacre. Solo horror. Tú, ¿qué le has hecho a mi familia? Ella cargó hacia adelante, temblando de furia. Nunca había peleado con nadie en su vida, su cuerpo era frágil, sus manos estaban hechas para cocinar, no para matar. Musan volvió su mirada hacia ella, aburrido. Con un movimiento casual de su brazo. Barra oblicua. Un dolor la atravesó como un rayo. Cayó al suelo con fuerza, con la visión dando vueltas, y el mundo se hundió en una nube roja. A través de la neblina, aún podía verlo, tranquilo, intocable, la personificación de la arrogancia. Su conciencia vaciló, pero su odio no. Voces, suaves y distantes, resonaron en su mente que se derrumbaba.
Hermana, cuando crezca, cuidaré de la familia. Hermana, mira mis músculos. Pronto tendré la fuerza suficiente para cortar leña con Tanjiro. Hermana, enséñame a coser. Quiero que todos tengan ropa abrigada antes del invierno. Sus ojos se nublaron y luego se cerraron. El calor de la vida se desvaneció, dejando solo silencio y olor a sangre. Chike se despertó con un jadeo. El sudor le corría por la cara mientras se incorporaba de golpe en la cama, jadeando. La pesadilla había vuelto. El mismo sueño, cada noche, el mismo dolor insoportable, el mismo recuerdo grabado en su alma. Se llevó una mano a la frente y exhaló temblorosamente. Incluso sabiendo que solo era el eco del sueño, no lo hizo más fácil. El dolor de la chique original, su rabia, aún se filtraba, tan vívida como siempre. Pero cada vez que lo revivía, sentía que se sincronizaba más con este cuerpo. Las emociones, los recuerdos, ya no eran solo ecos heredados. Ahora eran suyos. No te preocupes, le susurró a su reflejo en el espejo. Te vengaré. Protegeré a Tanjiro y a Nezuko, pase lo que pase. La chica del espejo le devolvió la mirada, hermosa, cansada y feroz. Se parecía mucho a Nezuko, solo que mayor, más madura. Su largo cabello castaño rojizo brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana, y sus ojos, de un profundo carmesí, brillaban con silenciosa determinación. Y sí, su figura era, bueno, sorprendentemente generosa. Chike suspiró. Por supuesto. Incluso en un mundo tan trágico, la autora aún tuvo tiempo para el fanservice. Miró hacia la ventana. Había amanecido. El entrenamiento comenzaría pronto. En el mundo de Demon Slayer, la tragedia era constante. Los fans incluso lo apodaron Asesino del Pilar por la crueldad con la que la historia consumía a sus héroes. Los pilares, la élite del cuerpo de cazadores de demonios, fueron los defensores más fuertes de la humanidad. Sin embargo, incluso ellos fueron aplastados por el poder de las lunas superiores. Cada victoria exigía un sacrificio insoportable. El Asira de la llama, Rengoku, cayó ante la luna superior 3. El Asira del sonido, Usui, sobrevivió a la luna superior 6, pero perdió un ojo y un brazo. La insecto Asira, Shinobu, se sacrificó para debilitar a la luna superior 2. El Asira de la niebla, Muichiro, fue cortado a la mitad por la luna superior 1. La serpiente y el amor Asira, Obanai y Mitsuri, murieron juntos, sangrando en los brazos del otro. La piedra Asira, Gyomei, se quemó bajo el sol con una sonrisa, habiendo despertado la mortal marca del cazador de demonios. Incluso los sobrevivientes, Sanemi y Hiyu, fueron condenados por sus marcas a morir antes de los 25. Y el propio Tanjiro. Un ojo cegado, un brazo amputado. Su amada Kanao también casi ciega. Tal fue el costo de la victoria. Claro, la historia les dio un final de reencarnación, pero esa era otra vida, otro mundo. No deshizo el dolor previo. Si hubiera terminado en Naruto o One Piece, pensó Chike con ironía, quizá me habría escondido, me habría dedicado a la acción y habría disfrutado de la trama desde la barrera. Pero en Demon Slayer, se necesitaría un corazón de piedra para ver todo esto y mantener la distancia. Ella no pudo. Esta ya no era simplemente la tragedia de otra persona. Esta vez, murmuró, agarrando su espada, la historia cambia. Ella salió justo cuando Tanjiro emergía de su habitación, bostezando de cansancio. Uf, sigo sin poder hacer bien la 10ª forma. Si esto sigue así, el maestro Urokodaki me va a golpear con su puño rompehuesos otra vez. Las amenazas de Urokodaki no eran vanas. Ya le había roto los huesos a Tanjiro antes, y luego los había curado a la perfección, fortaleciéndolos aún más, solo para poder volver a romperlos si era necesario. El recuerdo hizo que Tanjiro se estremeciera. Es aterrador. Antes de que pudiera desesperarse, Chike habló, ¿quieres que te enseñe? El 10º grado. Espera, ya dominas la 10ª forma. Sonrió levemente. Hace mucho tiempo. Tanjiro la miró parpadeando en silencio. Luego tragó saliva.
Estoy condenado, no. Capítulo 8. Los hermanos superdotados. Tanjiro inhaló profundamente, exhaló y repitió el ritmo una y otra vez, hasta que su respiración se estabilizó y su corazón se calmó. Muy bien, hermana. Cuento contigo. La determinación regresó a sus ojos, ardiendo como siempre. Claro, su progreso le dolía un poco el orgullo, pero si era su hermana quien iba adelante, le parecía bien. Si Chike alguna vez tuviera un club de fans, Tanjiro sería el que ondearía la bandera más grande al frente. Los dos se dirigieron al campo abierto. Chike agarró con firmeza su espada de práctica, alternando su respiración. El ritmo de su inhalación y exhalación cambió sutilmente, y al hacerlo, la hoja comenzó a brillar levemente, formando ondas a lo largo del filo como agua fluyendo. Si hubiera sido una espada Nichirin, el patrón habría brillado intensamente en azul. Una vez que su respiración se estabilizó, Chike dio un paso adelante y demostró la 10ª forma de respiración acuática, flujo constante. Sus movimientos eran fluidos, girando y formando espirales con cada golpe, mientras el aire se arremolinaba en corrientes ondulantes como el agua. Era la técnica característica de respiración acuática, un movimiento que aumentaba el impulso hasta impactar con la fuerza de una marea creciente. Pero esto fue solo una demostración. Se detuvo tras unas cuantas rotaciones, formando un pequeño remolino de energía de espada antes de lanzar un ataque descendente. Auge. El árbol cercano se partió en dos con un crujido estruendoso y una de las mitades se desplomó sobre la nieve. Eso es increíble. Espera, hermana. Usaste algo tan poderoso, ¿estás bien? ¿Estás cansada? Debería. Golpe. La mano de Chike le cortó la cabeza antes de que pudiera terminar. No hagas tanto alboroto. Estoy bien. Puede que me canse fácilmente, pero no me derrumbo con un solo golpe. Tanjiro se frotó la cabeza torpemente mientras ella cruzaba los brazos, suspirando con exasperación. Honestamente, entre los dos, ya no estaba segura de quién era el verdadero hermano mayor. Claro, la amabilidad y calidez de Tanjiro eran admirables, pero la dignidad de una hermana mayor aún debía mantenerse. Chike se negó a vivir su segunda vida como una dama tranquila y elegante. Ese papel le venía de maravilla a Nezuko. Ella asintió para sí misma, satisfecha. Tanjiro parpadeó, confundido. Su hermana parecía diferente últimamente, más fogosa, más asertiva, pero aún tierna en el fondo. Podía notar que no había perdido su calidez, solo, había ganado una ventaja. Tal vez presenciar la masacre de su familia la había cambiado. Tanjiro apretó los puños. Yo también tengo que hacerme más fuerte. Dio un paso atrás, levantó su espada y comenzó a imitar su demostración, la misma 10ª forma que ella había mostrado sin esfuerzo. Desde la distancia, Urokoda Kisakonji observaba en silencio. Bajo su máscara de Tengu, su expresión oscilaba entre el orgullo y la incredulidad. Había entrenado a muchos discípulos, pero esta pareja, estos dos estaban más allá de todo lo que había imaginado. A este ritmo, ambos podrían graduarse en un año, si vivían lo suficiente. Ese pensamiento lo reconfortaba y lo dolía a la vez. Tendré que reescribir el plan de entrenamiento de mañana, murmuró, negando con la cabeza. Pero si eso significa mantenerlos con vida, vale la pena el esfuerzo. Se giró y desapareció hacia la cabaña. Tanjiro continuó practicando, mientras Chike se sentaba en una roca cercana, con los ojos medio cerrados pensando. Inokami Kagura, la danza del dios del fuego. Ese baile, transmitido de generación en generación en la familia Kamado, no era una simple tradición. Era un remanente de la respiración solar, la técnica de respiración original creada por Yoriichi Sugikuni, el cazador de demonios más poderoso de todos los tiempos. Hace mucho tiempo, Yoriichi era amigo íntimo de un antepasado Kamado. Antes de morir, demostró las formas de la respiración solar, que el antepasado registró y conservó como danza ceremonial, una plegaria al dios del fuego, realizada cada año nuevo. La técnica se conservó. Pero la respiración que la hacía poderosa, se había desvanecido. Solo a Tanjiro le habían enseñado el patrón de respiración especial que lo acompañaba. Chike,
original tengo un cuchillo de cocina. Es suficiente. Nezuko, está bien. El hermano mayor puede hacerlo. Ahora, Chike se esforzaba por recordar cada movimiento que su padre había realizado bajo la luz parpadeante de las llamas del festival. Las formas de la danza volvieron a ella, pero no la respiración misma. Bien, murmuró, agarrando su espada. Veamos qué puede hacer la memoria. Alzando la espada, comenzó a moverse. Cada paso y cada golpe se fundían en el siguiente, con gracia y a la vez con agotamiento. Al final de un solo ciclo, estaba empapada en sudor y jadeaba con dificultad. Uf, realmente consume energía. Se secó la frente justo cuando Tanjiro se acercaba, con curiosidad brillando en sus ojos. Hermana, esa era, la Kagura de nuestra familia, no. Milímetros. Si lo reconociste, al menos no lo arruiné tanto. Tanjiro frunció el ceño. Pero la respiración es incorrecta. Si no combinas la danza del dios del fuego con la respiración correcta, consume tu fuerza demasiado rápido. Padre me enseñó el patrón, espera. Hizo una pausa y la comprensión se reflejó en su expresión. Hermana. ¿Y si nuestra respiración Inokami Kagura funciona como la respiración acuática? Chike ocultó una sonrisa. Su sutil codazo había dado en el blanco. Pruébalo y verás, dijo en voz baja. Quizás descubras la verdad. Tanjiro dudó solo un instante antes de sujetar su espada con ambas manos. Inhaló profundamente, recordando el ritmo que su padre le había mostrado bajo el cielo de Año Nuevo, lento, reverente, ardiente y constante. Entonces, el filo de su espada brilló. Un tenue tono ardiente brilló en el metal. Y el aire se llenó de calor. Esto es. El atisbo de un sol radiante bailaba en el filo de su espada, brillando con la luz del amanecer. Capítulo 9. El Sok de Urokodaki. Tanjiro se congeló por un segundo, mirando fijamente su espada. Se había incendiado. El ritmo de su respiración se rompió, y tan pronto como lo hizo, la llama de la espada se apagó, tan repentinamente como había aparecido. La oleada de poder se desvaneció, reemplazada por una opresión aplastante en su pecho. Hermana mayor. Había fuego. Lo vi. Llamas, ¿verdad? Se agarró el pecho, aún conmocionado por la tensión, pero la maravilla en su voz ahogó el dolor. No era como el aura con dibujos de agua de water breathing, pero era real, innegablemente real. Un calor que ardía con un propósito. Chike se tocó la barbilla, fingiendo reflexionar. Parece que el Inokami Kagura de nuestra familia también podría ser un estilo de respiración. ¿Por qué no le preguntamos al maestro Urokodaki? Por supuesto, ella ya sabía que ese era el siguiente paso. No había razón para mantenerlo en secreto, y sentía curiosidad por ver la cara del anciano cuando lo viera. Tanjiro asintió con entusiasmo. Los hermanos se dieron la vuelta y corrieron hacia la cabaña. Cuando irrumpieron por la puerta y explicaron, Urokodaki parpadeó tras su máscara de Tengu. Una técnica de respiración familiar. Producir fuego. Frunció el ceño. Fuego. Ese es, el dominio de la respiración de llamas de la familia Rengoku, no. Todavía desconfiado, le hizo un gesto a Tanjiro para que le hiciera una demostración. 5 segundos, eso fue todo lo que tomó. Tanjiro inhaló, exhaló y la espada se encendió en sus manos, su filo brilló como el amanecer. Durante varios largos momentos, Urokodaki no dijo nada. Su rostro enmascarado era ilegible, pero incluso Chike podía imaginar la expresión atónita debajo de él. ¿Cómo es posible?, murmuró. La familia Kamado, y el linaje Rengoku. No, la llama se ve diferente. Más suave, rítmica. Podría ser un derivado. Otra rama de la respiración. Rodeó a los hermanos como un erudito inspeccionando una reliquia antigua, murmurando cálculos en voz baja. La mayoría de los cazadores de demonios, incluso Asira, apenas entendían el origen de las formas de respiración. La idea de un estilo derivado del sol era prácticamente un mito. Tras varios minutos, Urokodaki suspiró, derrotado. No lo ubico. Digamos que es un derivado por ahora.
Su mirada se dirigió a Tanjiro, pálido, tembloroso, casi tambaleándose. El chico solo lo había usado 2 veces, pero parecía como si hubiera corrido kilómetros. Esta respiración te consume la resistencia, concluyó Urokodaki. No la vuelvas a tocar hasta que tus cimientos sean sólidos. Destruirás tu cuerpo antes de dominarla. Tanjiro asintió débilmente. Ese sí, maestro. Una vez que salieron de la cabaña, Chike ya había logrado sacarle el patrón de respiración a su hermano, sin necesidad de amenazas. Ser la hermana mayor tenía sus privilegios, después de todo. Pero incluso con el secreto en la mano, no empezó a practicar de inmediato. Urokodaki tenía razón, y no Kagura era demasiado exigente para su cuerpo actual. Construir una base era lo primero. Tanjiro descansó brevemente y luego volvió a entrenar. Ese era exactamente el tipo de persona que era, imparable una vez que se proponía algo. Pasaron los días. Luego las semanas. Luego, un año entero. Urokodaki se encontraba al borde del campo de entrenamiento, con el viento matutino rozando su máscara. Bajo ella, su expresión era la de un hombre entre el asombro y el agotamiento. Frente a él, Tanjiro golpeaba sin cesar, cada golpe más firme que el anterior. Chike estaba de pie junto a él, actuando como compañera de entrenamiento e instructora asistente, sus movimientos precisos, su compostura inquebrantable. Increíble, murmuró Urokodaki. Un solo año, y ya superan cualquier plan que haya tenido. Había escuchado historias, rumores de prodigios que se convirtieron en Asira en cuestión de meses, pero nunca pensó que entrenaría a 2 de ellos a la vez. Ya les he enseñado todo. Miró hacia el sol naciente, cuya luz se reflejaba en el borde de su máscara. Luego volvió a mirar a los 2 hermanos, el niño con su energía ilimitada y la niña cuya presencia tranquila irradiaba una fuerza silenciosa. Chike se echó un mechón de cabello carmesí detrás de la oreja, la luz del sol brillaba en sus ojos. Su porte tenía una gracia natural que incluso Urokodaki encontraba desarmante. Así que así es cuando no está contando chistes, pensó. Casi, elegante. Cuando notaron su llamado, Tanjiro llegó corriendo como un cachorro ansioso, mientras Chike caminaba con su aire sereno habitual. Urokodaki se aclaró la garganta, listo para decirles lo que planeaba decir, ya aprendieron todo lo que puedo enseñarles. Es hora de enfrentar la selección final. Pero antes de que pudiera hablar, Tanjiro se le adelantó. Maestro Urokodaki. ¿Qué vamos a aprender ahora? El anciano se quedó congelado a mitad de la frase. Ese fuego en los ojos de Tanjiro, su hambre de aprender, era puro, casi doloroso de mirar. ¿Cómo pude enviar a estos 2 a morir tan pronto? Sintió una opresión en el pecho. Durante años, sus alumnos habían ido a la selección final y nunca habían regresado. Confiaba en su formación, sí, pero ¿cuántas veces esa confianza había llevado a otro funeral? No. Todavía no. No hasta que estuvieran realmente listos. Hay, una última cosa, dijo finalmente, enderezándose. Una última lección antes de la selección. Los gemelos lo miraron expectantes. El nombre de la técnica es. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. Concentración total, constante. Capítulo 10. Subir de nivel en la aldea inicial. Concentración total, constante. Tanjiro parpadeó, repitiendo el término como si probara una palabra extraña por primera vez. Concentración total. Constante, ¿qué es eso? Urokodaki se cruzó de brazos. Ya has aprendido la respiración de concentración total. Constante, significa mantener ese estado activo todo el tiempo. Cada respiración, cada paso, cada golpe, al 100%. Tu cuerpo se adapta y se fortalece, pero... Su tono se volvió más pesado. Es extremadamente difícil. Solo los Asira, o aquellos con el potencial de convertirse en uno, pueden dominarlo por completo. Normalmente, un entrenador nunca enseñaría tal técnica durante la etapa de aprendiz, pero claramente, estos no eran un par de discípulos comunes y corrientes. Bien, pensó Urokodaki. Si hacemos esto, lo haremos a lo grande.
Primer año, establecer las bases y dominar la respiración acuática. Segundo año, iniciar la concentración total constante. Chique casi podía oír una melodía de juego en su cabeza. Tutorial completo. Ya puedes conseguir exp en la aldea de inicio. Si lograran esto, la selección final no sería simplemente una misión de cortar las coles. Claro, no era tan fácil. Mantener la concentración constante mientras el cuerpo se esforzaba por resistir no era solo un ejercicio, era una batalla de resistencia. Si la respiración de concentración total era la base, entonces la constante era como alcanzar la máxima potencia del Super Saiyan, un estado que debía mantenerse hasta que se volviera instintivo. Y así comenzó su largo camino. Al principio, solo pudieron aguantar unos minutos antes de que sus pulmones ardieran y su visión se nublara. Semanas después, lograron aguantar media hora. Meses después, horas. Lo que parecía simple tomó años. Una noche. Tanjiro estaba sentado en su escritorio a la luz de una vela, escribiendo en su diario. Sí, un diario. Porque en este mundo, solo dos tipos de personas llevan diarios, los poco serios, que fingen profundidad con garabatos, y los hiperserios, como Tanjiro, que escriben como si narraran historia sagrada. Después de anotar el resumen del día, cerró el cuaderno y dejó escapar un suspiro lento. Justo cuando se giró hacia el futón donde Nezuko yacía plácidamente dormido, la puerta se abrió. Recién salida de lavar, Chique asomó la cabeza. «¿Sigues despierto?», bromeó. Otra vez preocupado por Nezuko. Tanjiro miró la figura inmóvil de su hermana, con los ojos ensombrecidos por la preocupación. «Sí, desde que empezamos a entrenar, no se ha despertado ni una sola vez. ¿Crees que volverá a abrir los ojos?». Se había enterrado en el entrenamiento para adormecer esa ansiedad, pero noches tranquilas como esas la desgarraban nuevamente. Chique se sentó a su lado, con voz tranquila pero firme. «No le des demasiadas vueltas. Nezuko y yo fuimos afectados por la misma sangre de demonio. Puedo sentir, vagamente, que solo está durmiendo. Pronto despertará. De verdad». Los ojos de Tanjiro se iluminaron con una esperanza desesperada. Chique sonrió tranquilizadoramente. Traducción: no siente nada, solo conoce la trama. «Descansa un poco», dijo suavemente. «Está bien, buenas noches, hermana». Los días se convirtieron en meses. Su entrenamiento en concentración total constante continuó junto con la práctica de Inokami Kagura. El gasto de resistencia era brutal, pero el poder, asombroso. Los hermanos acordaron discretamente que sería su as bajo la manga, reservada para las luchas más difíciles. Y antes de que se dieran cuenta, habían pasado 2 años completos. Para Chique, esto marcó el verdadero comienzo de Demon Slayer. Todo lo anterior. Solo el prólogo. Ahora llega la misión principal, la selección final. Pasarlo significaría unirse al cuerpo de cazadores de demonios y obtener su primer equipo real, las icónicas espadas Nichirin. El corazón de Chique se aceleró de emoción. Tanjiro estaba igual, en cuanto Urokodaki dio permiso, apenas pudo dormir de la pura anticipación. Y, sin embargo, a la mañana siguiente, se veía completamente renovado, gracias, bueno, a su energía de protagonista. A Chique no le fue mucho mejor. Claro, Tanjiro quería convertirse en un cazador de demonios, pero ella estaba esperando a que comenzara la trama. Le habían dado esta segunda oportunidad y no estaba dispuesta a permitir que la tragedia se repitiera. Si el destino había escrito el dolor en este mundo, entonces ella lo reescribiría con sus propias manos. La mañana siguiente. Chique estaba de pie frente al espejo en la cabina de Urokodaki, arreglándose el pelo largo. Detrás de ella, la vieja silla de ruedas estaba apoyada contra la pared, un silencioso recordatorio de dónde había comenzado. Por un instante, consideró traerlo consigo, quizá adentrarse en ese arco protagónico discreto. Actuar débil, ser objeto de burla, revelar poder, recibir una bofetada, repetir hasta la saciedad. Ella se estremeció. Sí, no, gracias. Que la subestimaran solo por el drama de las bofetadas sonaba agotador.
¿Quién en su sano juicio se burlaría de alguien así en su cara? Solo idiotas, y ella no tenía tiempo para lidiar con idiotas. Seré yo misma, dijo con una sonrisa. Y mi nombre es Kamado Chique. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco de la montaña llenar sus pulmones. Luego, con pasos firmes, dejó atrás la habitación y la cabaña. Hoy era el día. Ella y Tanjiro descenderían de la montaña y se dirigirían hacia el monte Fujikasane, el sitio de la selección final. La verdadera historia estaba por comenzar. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. Gracias a nuestros nuevos suscriptores, a todos los que me están apoyando. El Panda Rojo espera que tengas un hermoso día. Adiós.